Buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan. En nombre del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento de Conservación de Especies y del Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente, queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy día. Para el día de hoy tenemos una excelente actividad contemplada en el marco de la consulta pública o consulta ciudadana de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021 a 2030, tal como señala. Y el conversatorio de hoy día gira en torno a esta pregunta, que señala por qué conservar las aves. Tenemos, por lo tanto, el diseño de una actividad de trabajo que en su parte sustancial tiene esta apertura y bienvenida. Luego una presentación muy breve de Tomás Altamirano, del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente, y luego destacados académicos, profesionales del ámbito de la protección de aves, nos van a acompañar haciéndonos sus comentarios respecto a la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021. Nos acompaña, por tanto, de Aves Chile, Gonzalo González, presidente de Aves Chile. También tenemos a Javiera Ferreira, directora de Audubon Chile. También tenemos el comentario del académico de la Universidad Santo Tomás, Heraldo Norambuena. Y finalmente a la investigadora postdoctoral María Paz Acuña, representando a ESECIRO Chile. También en este diseño de participación de hoy, tenemos un espacio de preguntas y respuestas, en los cuales queremos recibir sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones a las presentaciones que vamos a tener hoy día de cada uno de nuestros expositores y panelistas. Para finalmente finalizar, despidiéndoles y entregándoles algunas solicitudes de participación en este proceso. Solo me resta señalar que este proceso de consulta pública de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021 al 2030 comenzó el 27 de octubre de este año y finaliza prontamente este 29 de noviembre del mismo año. Durante 33 días corridos, la consulta pública se encuentra disponible para sus comentarios, observaciones, sugerencias y también, si corresponden, felicitaciones. En ese sentido, esperamos que ustedes, después de esta presentación, cuando nos están acompañando, puedan ingresar al sitio consultaciudadana.mma.gov.cl para hacer sus observaciones a este anteproyecto, a esta estrategia. Si hay alguna dificultad en términos tecnológicos, también se puede acercar a las oficinas de parte de las subsecretarías o secretarías regionales ministeriales, más conocidas como Seremi del Medio Ambiente, en las distintas regiones del país. Junto con lo anterior, comentarles muy brevemente, si me permiten, cómo hacer sus observaciones. Deben ingresar al portal que ya les he dicho, consultaciudadana.mma.gov.cl, y hacer clic en donde señala consultas abiertas. Y se le va a desplegar esta consulta. A través de ella, en la consulta Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030, puede acceder y revisar el documento, revisar en forma íntegra el instrumento de la consulta. Y por tanto, además, puede, una vez leído o con las observaciones que tenga, señalar en el icono superior, ingresar observaciones aquí. Puede hacerlo como persona jurídica, persona natural, o una organización sin personalidad jurídica, y registrarse si posee clave única y si no lo posee. El portal le va a pedir 3 datos fundamentales: su nombre, su correo electrónico y un contacto telefónico. Son los únicos elementos que hacen posible que después les podamos hacer una devolución, terminado todo el proceso de consulta, de sus observaciones, comentarios, sugerencias. Considerar también que usted puede hacer observaciones generales a esta estrategia, observaciones específicas a algunos temas que diseña o propone esta estrategia, y también puede hacer un conjunto de observaciones subiendo un documento que puede ser en formato PDF, Word, Excel. Una vez que usted lo ingrese, le va a salir el mensaje que está registrado exitosamente. Y durante un día o 2 días se revisa la admisibilidad de esa observación. El único criterio que hace invisible su observación
es que se refiera a la estrategia que está en consulta. En este caso, la estrategia de conservación, la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Les recordamos, y para darle un marco, que una vez finalizada este proceso de consulta en su parte de consulta abierta, el 29 de noviembre de este año, posterior a ese 29, en 45 días hábiles más, es decir, la primera o quizás algunos días de los primeros 15 días de enero, vamos a publicar íntegramente las respuestas a sus observaciones. Y se publicará esas respuestas a sus observaciones y comentarios a través de la misma página que les he indicado y les llegará a sus correos respectivos que nos hayan informado. Para finalizar, contarles que esta es nuestra segunda actividad. La primera la tuvimos el 10 de noviembre, cuestión que pueden visitar y se encuentra disponible el evento grabado en la página consultaciudadana.mma.gov.cl, la presentación de la estrategia. Hoy día hemos destinado el espacio para un conversatorio, con una pregunta ancla que esperamos resolver y que esperamos que pueda ser de información útil para sus observaciones. ¿Por qué conservar las aves? Y tenemos una tercera actividad y final la próxima semana en un horario que tratamos de ir siendo flexible a las 5 de la tarde con la pregunta ¿qué estamos haciendo en conservación de aves? Esperamos que a quienes están acompañándonos hoy día nos puedan acompañar también el 24 y también que nos ayuden a difundir el próximo evento, el cual informaremos oportunamente a través de las redes sociales del Ministerio del Medio Ambiente y a través de la base de datos de correo electrónico que tenemos disponible y esperamos socializar. Finalmente, para ponernos un poco de acuerdo en la conversación de hoy día, en la parte inferior de Zoom aparece un icono que dice chatear. Esperamos ahí que nos puedan saludar, decirnos de dónde nos escriben, a qué organización representa, de la ciudad en que está escribiendo, saludarnos. Y también nos pueden señalar si hay algunas dificultades técnicas que podamos estar teniendo durante el transcurso del evento y que desde el Ministerio de Medio Ambiente no nos podamos percatar. Ahora bien, preguntas y respuestas, observaciones o consultas específicas a las presentaciones que vamos a tener hoy día con nuestros expositores, les pedimos que las puedan hacer en el espacio preguntas y respuestas, donde estaremos canalizándolas y por orden de prelación estaremos tratando de hacer las consultas a cada uno de nuestros expositores. Sin más que decir, y dándole las gracias a las personas que se han ido integrando poco a poco a este evento, que ya vamos superando los 80, dejo con ustedes a Tomás Altamirano, profesional del Departamento de Conservación de Especies, quien va a tener el gusto y, me imagino, el placer de hacer esta especie de presentación y, por lo tanto, de moderación con los panelistas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir pantalla para esta breve presentación. Dígame, por favor, si es que está todo ok. Se ve perfecto, faltaría solamente colocar en formato presentación. Ahí, estamos muy bien. ¿Ahí está bien? ¿Modo presentación? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Tomás Altamirano, como decía Eduardo. Les agradezco mucho haber aceptado esta invitación a participar de este conversatorio, de este diálogo por las aves, el que tiene como objetivo justamente eso, abrir ese espacio para dialogar en torno a la conservación de las aves en el país, en el marco de la consulta pública de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Muy breve, es una breve presentación. Hay una versión extendida de esta presentación en YouTube, en la página de la consulta pública, como indicaba Eduardo, que se hizo en el webinar de inicio. Esta presentación hoy día tiene estos dos grandes puntos, la Estrategia Nacional de Conservación y principalmente explayarnos un poquito en cómo se construyó este instrumento y los próximos pasos, lo que viene respecto a este instrumento. Con esto la idea es dar un breve contexto que tiene como misión enmarcar las presentaciones de cada panelista posteriormente y el diálogo en función de la conservación de aves y sus ecosistemas en Chile.
Entonces, para partir, ¿cómo se elaboró esta estrategia? La estrategia se elaboró adaptando la metodología de los estándares abiertos para la práctica de la conservación, metodología que tiene 5 grandes pasos: evaluar, planificar, implementar, analizar y adaptar, y compartir. Es una metodología ampliamente utilizada a nivel tanto internacional como nacional, que es de carácter replicable, establece un lenguaje común y un método común, lo cual nos permite ir aprendiendo de experiencias tanto en este territorio como en otros territorios del mundo. Además, es una metodología que se enfoca en resultados, lo que facilita la implementación de la estrategia en los territorios. Y lo último que quisiera destacar respecto a esta metodología es el carácter participativo y adaptativo. De esta manera, la estrategia se construyó con las personas, con entidades vinculadas a las aves y sus hábitats en el país. Específicamente, nos focalizamos en este periodo de elaboración en las primeras 2 etapas, la evaluación y la planificación, de manera de establecer los lineamientos a seguir en la próxima década, por eso es 2021-2030, y dejar sentadas las bases para el desarrollo de las siguientes fases, la implementación, que sería la siguiente. De manera bien general, algunas de las cosas que se definieron dentro de todo este proceso es un equipo de trabajo, un equipo asesor, que voy a explayarme en la siguiente diapositiva. Se especificó, por supuesto, una visión, un alcance, los objetos de conservación, o el objeto de conservación, en este caso, que el gran objeto es las aves nativas de Chile, tanto residentes como migratorias. Se realizó un mapa de personas y entidades vinculadas a las aves en territorio nacional. Se hizo un diagnóstico bien exhaustivo de las amenazas directas a estas especies y sus ecosistemas. Luego se sistematizó toda la información y se analizó la situación de conservación de las aves en Chile, para determinar entonces las acciones a seguir según este diagnóstico. Uno de los primeros pasos entonces fue convocar a un grupo de elaboración, un grupo núcleo, como lo hemos llamado, que asesoró el proceso de principio a fin, y que tiene personas y entidades que se han comprometido y participado activamente durante todo este proceso. Aquí tenemos servicios públicos liderados por el Ministerio del Medio Ambiente, está el Ministerio de Ciencia, Cernapesca, SAC, CONAF, Subpesca, entre otros, por supuesto, ONGs nacionales con alta trayectoria en conservación de aves, como Aves Chile, la ROC, CODEF, centros de rehabilitación como el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura de Magallanes, ONGs internacionales que llevan trabajando un largo tiempo en Chile en conservación de aves, como BirdLife International, la RAP, Audubon, Oikonos, Manomet, Albatros Task Force, y por supuesto la Academia y Centros de Investigación. Durante todo este proceso hemos enfatizado mucho en la vinculación de personas, de comunidades locales y servicios públicos. Con este grupo núcleo hemos tenido más de 20 reuniones de trabajo, más que reuniones expositivas, eran talleres de trabajo principalmente. Hemos vinculado con encuestas a más de 50 ornitólogos y ornitólogas de Chile respondiendo preguntas sobre el conocimiento de las aves, qué materias están más avanzadas, cuáles necesitamos más desarrollo. Por otra parte, más de 1.500 personas respondieron encuestas sobre las amenazas a las aves en el país, y de manera muy, muy participativa quisiera destacar los talleres macrozonales que se realizaron entre enero de este año y abril de este año, en donde desde Arica, Parinacota hasta Magallanes fuimos realizando talleres en donde participaron más de 300 personas, y talleres que fueron muy, muy participativos. Se le metió mano a la estrategia, a las acciones, de manera cuáles acciones eran más priorizadas, por ejemplo, en cada macrozona, etc. Con todas estas personas y entidades se establecieron entonces algunas cosas importantes, como la visión de la estrategia. La estrategia tiene un enfoque bien comunitario, no tiene un enfoque especie específico, y es de carácter programático. La visión que se ha establecido es que las aves nativas de Chile, esto es
cómo nosotros vemos nuestro objeto de conservación en el futuro, a dónde apunta esta estrategia. Y la voy a leer. Las aves nativas de Chile mantienen poblaciones viables y hábitats en buen estado de conservación en toda su distribución natural, gracias a la articulación de personas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y entidades públicas y privadas. Hay un fuerte enfoque, entonces, como ustedes ven, en los ecosistemas que estas especies utilizan y también en la articulación y colaboración de todas aquellas personas que están interesadas y vinculadas a estas especies y sus hábitats en Chile. El alcance, y esto es muy importante porque básicamente nos entrega la cancha donde la estrategia se va a desenvolver, donde va a operar, donde se va a implementar, y tiene distintos tipos de alcance. Por una parte geográfico, estamos hablando del territorio y maritorio chileno, temático de las aves nativas de Chile, y aquí quisiera aclarar que no necesariamente las aves, las 322 especies de aves nativas que se reproducen en Chile, sino que las más de 500 especies nativas que tienen o pasan alguna parte de su ciclo de vida en el país. O sea, estamos hablando de especies tanto residentes como especies también migratorias. Y tiene un alcance temporal que es a 10 años, pero quisiera recalcar aquí el carácter adaptativo de esta estrategia y de esta metodología. Entonces hay en documentos, si ustedes se meten en la consulta pública, van a ver un capítulo entero que les voy a mostrar la estructura en unas diapositivas siguientes, de gobernanza o del marco para la implementación, donde se establecen tiempos de adaptación y revisión de cómo están implementándose las acciones que esta estrategia promueve. Con esto en mente se generó un diagnóstico completo, como les comentaba, de la situación de las aves en Chile, principalmente identificando y calificando las amenazas de estas especies. Aquí aparecen 4, pero encontramos, estas 4 son contaminación, captura incidental, especies exóticas invasoras e incendios forestales, por ejemplo, pero es un total de 20 amenazas directas. Esta es solamente por nombrar algunas, y luego de esto se hizo un trabajo con cada una de estas amenazas, una serie de modelos conceptuales guiados por la metodología de los estándares abiertos, en donde se realiza el diagnóstico, se establece el ecosistema que permite o fortalece que existan determinadas amenazas a nuestro objeto de conservación, en este caso a las aves. Aquí les doy un ejemplo sin profundizar mucho en esto, pero ustedes lo pueden ver en el documento. Estos modelos causa-efecto tienen el objeto de conservación por una parte, una amenaza directa, digamos especies exóticas invasoras, por ejemplo, y entonces en un trabajo de talleres uno empieza a determinar cuáles son los factores que están contribuyendo a que esa amenaza esté ahí, ya sea que esté la presencia de esa amenaza o por otra parte, que contribuyan o fortalezcan la presencia de esta misma. Entonces, uno va determinando factores contribuyentes próximos a esta amenaza hasta factores contribuyentes más distantes. Y de esta manera, ¿cuál es la relevancia de esto? Se preguntarán. Es que nos permite determinar líneas de acción y acciones específicas focalizadas en cambiar factores contribuyentes específicos que desencadenen de manera positiva un cambio en todo este modelo y que ojalá mitigue o erradique esa amenaza en el futuro. Entonces, de esta manera nos permiten encontrar estos hexágonos amarillos que ustedes van a ver en el documento, que son las líneas de acción que tienen un conjunto de acciones cada una y que están puntualizadas o dirigidas específicamente a un factor contribuyente, la gran mayoría. Algunas acciones también van directo a la amenaza. Muy brevemente, las líneas de implementación, ¿cuáles son los lineamientos de acción? Son 8, y de estos 8, cada uno de ellos tiene un set de acciones específico. ¿Cuáles son estas 8? Desarrollar investigación y monitoreo, generar, por ejemplo, programas y potenciar investigación en los puntos críticos que se han ido detectando durante todo este proceso, construir alianzas y acuerdos, por ejemplo, alianzas que fortalezcan mecanismos de denuncias ciudadanas para apoyar la fiscalización de alguna actividad que esté amenazando a estas especies, análisis y mejora de políticas públicas, por ejemplo,
promover las consideraciones ambientales asociadas a las aves en los marcos regulatorios, como podría ser utilizar luminarias amigables con las aves, el borde costero, que podría ser promovido por la DOP. Fortalecer la fiscalización mediante programas de capacitación que den cuenta de la importancia de estas especies y sus hábitats, incentivos para las buenas prácticas, ya sea generar guías o incentivos específicos para la industria, pero también para el turismo, el aviturismo, cómo potenciamos el aviturismo de una manera lo más sustentable posible y de manera ética también en el acercamiento a colonias de nidificación, por ejemplo, o alguna especie que se está reproduciendo. Desarrollar un plan de financiamiento, muchas acciones requieren de financiamiento, y si bien muchas otras no requieren más bien de alianzas y acuerdos, hay otras que sí lo requieren y por lo tanto hay un lineamiento específico para levantar levantar las sinergias o las fuentes de financiamiento que permitan la implementación exitosa de las acciones. Crear planes de acción específicos para especies o ecosistemas de estas especies con mayores problemas de conservación y por último un lineamiento bien transversal, al igual que el primero, para sensibilizar, vincular a las comunidades y de esta manera entonces implementar la estrategia de la manera más exitosa posible. En cuanto al número de acciones que ustedes van a encontrar en el documento, los lineamientos de implementación que tienen una prioridad en cuanto al número de acciones son estas tres: investigación y monitoreo, políticas públicas y el vínculo de las comunidades. Y por otra parte, estos dos lineamientos de acción se llaman más bien lineamientos habilitantes, que nos van a permitir desarrollar las acciones específicas. Así se van a encontrar con un documento que tiene la siguiente estructura. No me quiero detener en el índice que aparece ahí a la derecha, sino que en los grandes capítulos. Un capítulo breve, pero bien preciso de la necesidad, de por qué estamos hablando de esto hoy día, cuál es la importancia, un poco donde se enmarca este conversatorio hoy también. El proceso de elaboración, por supuesto, en mucho más detalle de lo que yo lo he mostrado aquí. La situación, el diagnóstico de conservación de las aves, el marco estratégico donde se establece la visión, el alcance, pero también las acciones específicas promovidas y los indicadores. Y por último, la implementación y monitoreo del marco para que esto ocurra, la gobernanza que se está proponiendo, entre otras cosas. Ya terminando, entonces, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cuáles son los siguientes pasos a los próximos 6 meses? Está la consulta pública, que finaliza el 29 de noviembre. Luego lo que queda es oficializar la estrategia, crear el comité de implementación de la estrategia. Ustedes lo van a ver en mayor detalle en el documento. Estamos proponiendo un comité mixto, donde esté la academia, donde estén los servicios públicos, donde estén privados también, ONGs, para comenzar a delinear y a trabajar para la implementación de este instrumento. Y por otra parte, también desarrollar un plan de financiamiento a 5 años, por supuesto. Construir y fortalecer alianzas, tanto nacionales como internacionales, para asegurar la implementación de este instrumento. Compromiso y apoyo de las personas y entidades, esto es clave para la implementación. Y, por supuesto, desarrollar planes de implementación para ambientes de humedales, costeros y marinos, en donde ya se ha comenzado paralelamente con, por ejemplo, el plan de acción para aves playeras. De esta manera, y ya terminando, esta estrategia es el marco y el plan de trabajo para fortalecer la conservación de las aves y sus hábitats en Chile. Pretende ser entregar lineamientos programáticos que bajen en los distintos territorios, en las políticas públicas, para fortalecer entonces el desarrollo sustentable y la conservación de estas especies y sus hábitats en el país. Y eso, muchas gracias por su atención. Vamos a dar paso ahora a las exposiciones breves de cada panelista, para que ustedes tengan claro quiénes nos acompañan hoy día, qué es lo que hacen, cuáles son las entidades además que están representando, y de esta manera entonces comenzar con el diálogo en el conversatorio. Entonces, primero quisiera presentar a Gonzalo González.
médico veterinario, especialista en conservación y manejo de fauna silvestre, y una vasta trayectoria en donde ha trabajado en CONAF, en el Zoológico Nacional, en la Fundación Winsor, ha trabajado también o trabaja como docente en varias universidades públicas y privadas, participando como representante nacional de convenios internacionales como la Convención Ramsar y la Convención de Especies Migratorias, y finalmente ha sido un miembro activo de diversas organizaciones no gubernamentales, en donde actualmente, por ejemplo, es el presidente de Aves Chile, de la Unión de Ornitólogos de Chile. Y muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día. El micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias, Tomás. Gracias al Ministerio por la invitación, por permitirme participar en este conversatorio. Y bueno, feliz de estar llegando a término con este trabajo importante que hemos hecho en relación a la conservación de aves, el desarrollo de la estrategia, en el cual gustosamente, bueno, hemos participado como Unión de Ornitólogos de Chile, como Aves Chile. Y bueno, sin más, en beneficio del tiempo que siempre es escaso, contarles un poco cómo vemos desde la organización el tema de la conservación de las aves, y en base a la pregunta que se nos hizo, que en el fondo convoca actualmente este conversatorio. ¿Por qué conservar las aves? Bueno, todos sabemos o creemos, estamos seguros algunos de que efectivamente las aves son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, para mantener el equilibrio de los ecosistemas como cualquier otro ente viviente, son parte fundamental de las cadenas tróficas y, bueno, evidentemente aportan enormemente con varios servicios, podríamos decir, a los ecosistemas. Las aves actúan como controladores biológicos, como dispersores de semillas, como polinizadores, como consumidores de desechos. Hay una serie de funciones que las aves cumplen en los ecosistemas y que son importantísimos para mantener, como decía, este equilibrio. Y bueno, de esto conversaremos con más detalle en la medida que avancemos en el conversatorio. Es importante así señalar que aparte de los servicios, los aportes que las aves hacen a los ecosistemas, hay una serie de aportes también que se realizan o realizan directamente hacia la comunidad, hacia las personas, hacia el ser humano. Las aves desde muy antiguo han sido una fuente de belleza, de deleite para el ser humano. La contemplación de las aves es un fundamento de la creatividad humana. En el fondo estimula la creatividad y también es una fuente de comprensión, de conocimiento y por lo tanto un tema de estudio para la comunidad científica o tal vez para los primeros cazadores recolectores que tenían que aprender un poco de las aves con fines absolutamente de sustentación. Actualmente las aves también son una fuente de recreación y turismo. Sabemos que hay una enorme actividad y creciente a nivel global de interés por la naturaleza y, bueno, las aves son protagonistas esenciales. El turismo de observación de aves es una actividad que convoca cada vez a más gente que se quiere conectar de alguna forma con la naturaleza, y qué mejor que a través de estos seres alados que son visibles y tan agradables a la vista y al oído también. Pero por otra parte, las aves también ofrecen riqueza biológica, son base de muchas materias primas y bienes y servicios que el ser humano va aprovechando y que, bueno, sería largo detallar en una presentación breve. Quiero referirme un poco a la organización que represento, que es Aves Chile, también llamada Unión de Ornitólogos de Chile, que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que surge a principios de los 80, fines de los 70, que cuenta con personalidad jurídica desde 1989 y que se dedica básicamente a promover la conservación y protección de las aves y sus ambientes, su estudio, investigación y especialmente la difusión y educación en la comunidad acerca de temas relacionados con protección y conservación de aves. Es una entidad que agrupa alrededor de 150 o 200 socios, bueno, esto es variable, y que
desde sus inicios ha desarrollado un sinnúmero de actividades en beneficio de la protección y conservación de aves, y que principalmente en la actualidad ha tomado un rol de, como podríamos decir, observador científico del tema relacionado con aves, desde el punto de vista de la comunidad, y desarrolla fundamentalmente actividades de educación, también de investigación y divulgación, y de conservación. Son bastante conocidos los cursos que realiza la Unión de Ornitólogos de Chile desde hace mucho tiempo, interrumpidos actualmente por la pandemia, pero que de alguna forma han permitido introducirse en el conocimiento de las aves y en el amor por las aves a muchas personas que a partir de estos cursos iniciales han desarrollado incluso carreras académicas, carreras científicas, o por lo menos se han acercado desde el punto de vista de la satisfacción personal al mundo de las aves. Tenemos algunos proyectos más técnicos, un proyecto de aves, ciencia y tecnología, un desarrollo bastante interesante que está todavía en nuestra página web. Y bueno, por otro lado, también desarrollamos bastante investigación, sobre todo divulgación científica. Organizamos cada cierto número de años, bianual, trianualmente, el Congreso Chileno de Ornitología, actividad que también ha tenido que suspenderse debido a la pandemia, pero que queremos hacer ahora en otoño del año 2022. Debería haberse hecho a fines del 2020, pero bueno, las circunstancias no lo han permitido. Los congresos convocan normalmente a todos los científicos que trabajan en torno a la conservación y a la protección y al conocimiento de las aves. Y bueno, el último congreso desarrollado en la ciudad de Santa Cruz hace el año 2018-2019 convocó alrededor de 150 personas que presentaron un gran número de trabajos y los avances en el conocimiento de las aves. Tenemos también, desde el punto de vista de la divulgación científica, somos los editores de la revista chilena de ornitología, que se publica con 3 o 4 números anualmente, y que también convoca los trabajos científicos que desarrollan investigadores chilenos y también de otros lugares del mundo incluso. También publicamos un boletín informativo con noticias sobre las aves, que lamentablemente también la pandemia ha interrumpido brevemente en estos tiempos. Por otro lado, desde el punto de vista de la conservación, muestro un poco los proyectos más importantes, o listado con los proyectos más importantes. El proyecto Mancu, actualmente, que en el fondo es el proyecto Cóndor Andino, es un proyecto que lleva muchos años de desarrollo, y bueno, ha desarrollado una serie de trabajos, de actividades en relación al conocimiento, a la conservación y sobre todo a la recuperación de poblaciones de cóndor andino. Es un proyecto que se realiza fundamentalmente en nuestro país, pero que tiene vínculos con países vecinos, con Argentina. Se trabajó mucho tiempo en el proyecto de conservación junto con nuestros colegas argentinos, y actualmente tenemos vínculos con Colombia, con Venezuela, con Ecuador, a partir del desarrollo de crianza en cautiverio, rehabilitación y liberación de cóndores al medio silvestre. Este proyecto ha sido bastante exitoso, alrededor de 180 cóndores han sido de alguna forma manejados por el proyecto, y bueno, el número de ejemplares liberados supera la treintena actualmente. Por otro lado está el proyecto Picaflor de Arica, que es un proyecto que fundamentalmente desarrolla investigación para, investigación, conservación y difusión y educación sobre esta especie gravemente amenazada, tal vez una de las especies de aves más amenazadas de nuestro país. Y es un proyecto que se está desarrollando hace tantos años, fundamentalmente liderada por el Laboratorio de Ecología y Vida Silvestre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile y la Unión de Ornitólogos de Chile. Y bueno, ha permitido incrementar muchísimo el conocimiento sobre esta especie e ir desarrollando poco a poco acciones de conservación para recuperar hábitat y para recuperar las poblaciones de esta especie que está en grave riesgo de desaparecer. Tenemos algunos proyectos más utilitarios, como el tema del proyecto de aves y tendidos eléctricos. Sabemos que los tendidos eléctricos se han transformado
en los últimos años en una amenaza para las aves a nivel mundial, entre muchas otras. Y bueno, estamos desarrollando un proyecto para conocer cuál es la situación de este problema aquí en Chile, que es un proyecto que básicamente tiene un componente intenso de consulta ciudadana. Así que los invito a participar en él también a través de nuestra página web y de un Instagram, que me parece que está también identificado en la página web. También está el proyecto Pilpilén, que pretende conocer un poco cuál es la situación de esta especie a través de fundamentalmente anillamiento de aves, con lo cual también tenemos una participación ciudadana importante. Y finalmente el Centro de Rehabilitación para Aves Rapaces, el CRAR, que es bastante conocido, probablemente uno de los primeros centros de rehabilitación que existió en nuestro país, si no el primero, y dedicado fundamentalmente a las aves rapaces, funcionando en la comuna de Talagante, como su sede, y bueno, que ha logrado la rehabilitación fundamentalmente de cóndores, pero de muchas otras especies también de rapaces, y la reinserción al medio silvestre de muchísimas ejemplares. Es un proyecto en el cual trabaja mucha gente de forma voluntaria, pero que tiene una organización que está liderada por ornitólogos bastante conocidos, como son Jürgen Trottmann, Eduardo Pavés y otros que sería largo de nombrar. Eso fundamentalmente desde el punto de vista de nuestro quehacer, para no alargar demasiado la presentación. Y bueno, recordar que Aves Chile estuvo presente desde, bueno, el año 1992, en la publicación, en la elaboración y publicación de la primera Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que se desarrolló con participación de alrededor de 18 ornitólogos, creo que fue, y fue compilada y publicada por el Servicio Agrícola y Ganadero, con la autoría de Jürgen Trottmann y María Victoria López Calleja. Y bueno, esta estrategia perseguía, por una parte, tener un conocimiento de la situación de las aves en el país, hacer un diagnóstico, preparar un listado de especies que requerían conservación o requerían esfuerzos de conservación, y también elaborar algunas propuestas, algunas recomendaciones, desarrollar algunas directrices en beneficio de la conservación de aves. Posteriormente, el año 2004, la Unión de Ornitólogos de Chile también participó en el desarrollo de la segunda Estrategia Nacional para la Conservación de Aves, en la que participaron alrededor de 30 especialistas, con jornadas bastante intensas, y que, bueno, hicieron un diagnóstico de lo que había pasado desde la publicación de la anterior estrategia hasta la fecha, y también hicieron una serie de recomendaciones y una proyección a 10 años, que de alguna forma u otra fue recogida en cierta medida por la actual estrategia. Y bueno, finalmente, como decía, hubo una participación directa de la organización en la actual estrategia, que ya Tomás les comentó, y estamos disponibles para seguir trabajando en ello a futuro. Eso es básicamente lo que quería comentarles por ahora, para no alargar mucho más esta presentación. Y bueno, si hay preguntas posteriormente, me imagino estaremos disponibles para desarrollarla. Vamos a detener la... Muchas gracias, Eduardo. Gonzalo, perdón. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Ahora pasamos entonces a Javiera. Javiera Ferreira es ingeniera en recursos naturales renovables, directora del programa de Audubon Américas en Chile, donde coordina los proyectos y lidera la implementación de las estrategias de Audubon para nuestro país. Antes de unirse a Audubon en 2020, Javiera trabajó en el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, donde apoyó el desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas a las áreas protegidas y el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Adelante, Javiera, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Tomás. Sí, esta vez sí, te toca a ti compartir. Muchas gracias por la invitación al Ministerio, por poder participar, ser parte de este conversatorio. Esperemos ahí que Tomás me está ayudando con la presentación.
Estoy conectada desde el celular, así. Tú me avisas si es que ¿Sí se se ve ve? correctamente. Ahí se está cargando. Ahí está, perfecto. Falta solo el modo presentación y estamos. Avísame. Ay, sí, perfecto, sí, te pasaste, gracias. Bueno, yo en esta presentación, bueno, de nuevo agradecer al Ministerio por esta invitación y les voy a contar un poquito quiénes somos en Audubon, qué hacemos como ONG aquí en Chile y un poco nuestro vínculo con la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Bueno, Audubon es una ONG que protege a las aves y los lugares que habitan a lo largo de las Américas, usando los últimos avances científicos, acciones, actividades de defensa, educación, actividades de educación y la conservación en terreno para la protección de estas aves, ¿verdad? Su origen se remonta a principios de 1900 en Estados Unidos, la ONG que está basada allá, y a lo largo de los años ha construido un legado exitoso para la conservación a través del hemisferio, conectando a las personas con la naturaleza. La siguiente, por favor. El centro de nuestro trabajo fuera de Estados Unidos... ¿Está cambiando, no? No cambia todavía. No ha cambiado aún. Puede estar más lento. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, perfecto, gracias. Bueno, como les decía, el centro de nuestro trabajo, fuera de Estados Unidos, se encuentra en Canadá y América Latina. Ustedes se preguntarán por qué. El 50% de las aves de Estados Unidos pasan más del 50% de sus vidas en Canadá, América Latina y el Caribe, donde se pueden encontrar, como bien sabemos, los paisajes más biodiversos del planeta. Sabemos también que las aves se encuentran en grave peligro. Han experimentado una dramática disminución de sus poblaciones debido a la pérdida, alteración de sus hábitats, ¿verdad? Los efectos del cambio climático, solo por nombrar algunas razones. Por este motivo es de gran importancia proteger a las aves en todo su ciclo de vida. Eso quiere decir en los lugares donde descansan, donde se reproducen, donde se alimentan. En el caso de las aves migratorias, esto cobra gran relevancia tomar acciones a lo largo de las rutas que utilizan a lo largo de las Américas. A través de las distintas iniciativas como hemisféricas, como pueden ser la Estrategia para la Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico, y también locales en los distintos países donde trabajamos, como son Canadá, México, Panamá, Colombia y Chile, Audubon busca conservar y mejorar el manejo de los sitios críticos para las aves migratorias, al mismo tiempo que contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en nuestro caso, Chile, ¿por qué estamos en Chile, verdad? Chile recibe cientos de miles de especies de aves playeras migratorias de las regiones neártica y neotropical. 30 son las especies que llegan al país todos los años, luego de completar viajes, algunas de hasta 10.000 kilómetros de distancia. Esta accidentada costa que tenemos, que somos privilegiados de tener en nuestro país, con variados ecosistemas costeros, entre ellos estuarios, lagunas costeras, marismas, por nombrar solo unas pocas, ¿verdad? Son ecosistemas altamente productivos que proporcionan refugio y alimento, tanto para las aves migratorias como residentes. Por ejemplo, un ejemplo pueden ser los aproximadamente 25.000 zarapitos de pico recto que pasan la temporada no reproductiva en marismas costeras del archipiélago de Chiloé. Van descansando a lo largo de nuestra costa en su larga travesía hasta ese punto. Los proyectos que hemos desarrollado en estos últimos 15 años en el país se han enfocado principalmente en 10 sitios. Gracias. Se han enfocado principalmente en 10 sitios a lo largo de nuestras costas, los pueden ver ahí en el mapita a su derecha, que son áreas de descanso y donde las aves playeras migratorias pasan el invierno boreal en nuestro país. Ahora sí, Tomás. La siguiente. Muchas gracias. Bueno, y concretamente en Chile, ¿cómo llevamos esto que les he estado contando a nuestro programa en Chile? Bueno, con principalmente 3 áreas de trabajo que hemos venido desarrollando. La primera es, englobamos todas estas iniciativas de vinculación con políticas públicas, con la gente,
y con las economías locales. Es hacer un llamado a la acción por las aves. ¿Cómo? A través de la integración del concepto de la conservación de las aves en agencias nacionales de medio ambiente y desarrollo. Es por eso que nosotros apoyamos y hemos estado participando como parte del grupo núcleo del desarrollo de la estrategia para la conservación de aves en Chile, y estamos completamente comprometidos a seguirlos apoyando en la implementación, apoyar al Ministerio en la implementación de esta estrategia. Y no solo aquí en Chile, ¿verdad? También son instrumentos que estamos desarrollando en Colombia y que planificamos también replicar estas experiencias a otros países de América Latina, como las que ya les mencioné anteriormente al inicio de la presentación. También tratamos de relevar un poco el valor económico, los beneficios económicos que pueden traer las aves, la conservación de las aves, como el desarrollo de medios de vida sustentables, son compatibles con la conservación, pero al mismo tiempo como un impulsor de las economías locales. Un ejemplo de eso es el aviturismo, cómo podemos apoyar a través del fortalecimiento de capacidades y desarrollo de programas turísticos, tratando de apoyar a emprendimientos locales a lograr una sostenibilidad financiera del rubro de sus industrias, ¿verdad? Cómo las aves pueden presentar esa oportunidad económica para el desarrollo de economías locales. Y esto también lo podemos lograr solamente a través de alianzas, tanto nacionales. Nosotros en Chile trabajamos con partners como el Ministerio del Medio Ambiente, SECPAN, SEJUM, CODEF, solo por nombrar algunos, y también alianzas internacionales, esto para lograr tener un impacto y apoyar el financiamiento de las políticas públicas en torno a la conservación de las aves. Es fundamental que los países que están trabajando, que están promoviendo la conservación de las aves y que se ubican, que compartimos los hábitats de estas aves migratorias, trabajemos en conjunto. Como ya les mencionaba, Colombia es un país que está desarrollando su estrategia para la conservación de aves y ver cómo podemos apoyarnos vamos en una etapa similar, ¿verdad? Cómo podemos apoyarnos y proteger a las aves a lo largo de sus rutas migratorias. Otro aspecto, el segundo aspecto, componente de nuestro programa en Chile, es fortalecer la resiliencia costera. Es cómo promovemos el desarrollo también económico inteligente con soluciones basadas en la naturaleza, cómo mantener los ecosistemas importantes, los hábitats o importantes para las aves, cómo puede ser beneficioso tanto para el desarrollo económico y el bienestar humano de las comunidades costeras. Como les decía, nuestro foco son las aves playeras migratorias, y por lo tanto nuestro foco en este componente de la estrategia son los humedales costeros. Cómo manteniendo servicios ecosistémicos, estos beneficios que nos otorgan las aves y los hábitats, cómo podemos mantenerlos y promover y mantener el bienestar humano. Por otra parte, tenemos una tercera estrategia, que es la de áreas protegidas, que busca proteger y mejorar el manejo de sitios importantes para las aves playeras migratorias a través de creación, fortalecimiento de áreas ya establecidas en el país a través de una iniciativa que se ha denominado Conserva Aves, y cómo podemos traer ese modelo al país trayendo financiamiento directo a las distintas iniciativas de protección del país, apoyando iniciativas del Ministerio, por ejemplo, del Medio Ambiente, como pueden ser el Plan de Protección Nacional de Humedales. Esto es un pequeño resumen de... ahí puedes pasar la siguiente, Tomás, porfa. Es un pequeño resumen de lo que hacemos aquí en Chile. Les dejo nuestra información de contacto, pueden visitar nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, donde siempre estamos compartiendo más de nuestro quehacer y donde pueden obtener más información acerca de nuestras estrategias, no solo en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. Ahí lo siguiente. Y atenta a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Ahora vamos a pasar entonces a Heraldo Norambuena, biólogo en gestión de recursos naturales y doctor en sistemática y biodiversidad. Es además editor de la revista de la Chiricoca, de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile.
Se desempeña como investigador del Centro Bahía Lomas y es profesor asociado de la Universidad Santo Tomás. Adelante, Heraldo, todo tuyo, la audiencia y el micrófono. Muchas gracias, Tomás. Gracias al Ministerio y a ti por la invitación a este conversatorio. Tenemos muy buena asistencia, así que eso me alegra también. Bueno, contarle un poco de mi quehacer. Yo trabajo, intento aportar al conocimiento de las aves de Chile, desde la generación de información científica, tanto desde el punto de vista, desde el mundo de la academia, como también desde el mundo de las ONG, porque no solo la academia está a cargo de generar conocimiento. Y en este sentido, estamos haciendo un esfuerzo por entender cómo se ha formado la diversidad de aves que tenemos en Chile, pero también en la región tropical. Y estamos trabajando en especiación de aves. Esto porque el concepto de especies es transversal para todas las áreas o todas las distintas disciplinas de la biología, incluyendo conservación, por supuesto. Trabajamos a diversas escalas, a una escala macro, utilizando información genética para reconstruir filogenias o árboles filogenéticos para entender las relaciones ancestro-descendencia de las especies y también comprender la historia evolutiva de estas. Pero también a una escala micro, es decir, a nivel de especie, a nivel intraespecífico, para entender la distribución de la diversidad genética y cómo operan los procesos genético-poblacionales dentro de las especies y cómo han variado a lo largo de la historia geológica y evolutiva de la Tierra. Y en este sentido, parte importante de mi trabajo ha tenido relación con la formación de nuevas especies de aves en ambientes de pradera. Y es aquí donde tenemos una serie de procesos que explican la diversidad de aves en estos ecosistemas, pero que también aplican para la diversidad de aves en esta región, que es la más diversa en el planeta Tierra, con más de 3.600 especies. Y por lo tanto, en este contexto es muy importante la historia biogeográfica que tenemos en este subcontinente. Y esa idea de que Chile es un país aislado biogeográficamente, la verdad es que desde el punto de vista de las aves no aplica para nada. Actualmente estamos trabajando con aves marinas a una escala macro, tratando de resolver la sistemática y la historia evolutiva del género Oceanites, para la cual formalmente están descritas 3 especies, muchas de ellas con muchas subespecies. Ahora estamos intentando evaluar cuál es la real diversidad dentro de este género y, por ejemplo, estamos elevando a especies, muchas subespecies que tienen distribución restringida y muchas de ellas están presentes en nuestro país. Esto va a tener tremendo impacto en términos de conservación porque nos va a permitir orientar esfuerzos a estos taxones y a sus sitios de reproducción. Algo similar estamos haciendo también a nivel intraespecífico, a nivel micro, para tratar de entender cuál es la distribución de la diversidad genética en especies en peligro de extinción, como la golondrina de mar negra. Información relevante para complementar los estudios genéticos es además la información depositada en los museos, en las colecciones biológicas, porque requerimos en muchos casos información morfológica para poder complementar la información genética, y también estudios de distribución en base a registros geográficos. En este sentido, los aportes que pueden hacer los observadores de aves son relevantes, sobre todo en bases de datos como IBER, porque muchos de estos modelos que estamos generando requieren una gran cantidad de información y muchos de ellos se están realizando en base a la información depositada en este tipo de plataformas. Finalmente, no menos importante, siempre es el relevamiento de información de historia natural de especies que han sido catalogadas como con datos insuficientes o inadecuadamente conocidas. Hace algunos años atrás, cuando partimos con el proyecto Golondrinas del Desierto en la ROC, 4 especies de golondrinas de mar tenían potencial de reproducción en el desierto de Atacama. Hemos encontrado sitios de reproducción para 3 de ellas y estamos haciendo un esfuerzo grande para entender
cuál es su biología reproductiva y cuáles son sus principales amenazas. Esto ha llevado también al desarrollo de un plan recoge que está estrechamente asociado con la Estrategia Nacional de Conservación de las Aves de Chile. La idea es que todas estas acciones puedan permear a acciones de conservación que se puedan llevar a distintas escalas dentro del área de distribución de estas especies, tanto del mundo académico, ONG, como también instituciones públicas, municipios, etc. Si quieren saber más de este proyecto, les invito a visitar la página web de la ROC, que lidera este proyecto, y ahí está toda la información que hemos generado estos más de 7 años de trabajo. Y finalmente, de fines del año pasado, que me incorporé en la Universidad Santo Tomás, en el Centro Bahía Lomas. Ahí estoy apoyando un esfuerzo de conservación grande que ya lleva más de 15 años en uno de los humedales más importantes que tenemos en Chile, que es Bahía Lomas, ubicado en Tierra del Fuego. Acá anualmente llegan miles de aves playeras de la región neártica, principalmente 2 especies, el playero ártico. Bahía Lomas concentra la mayoría de la población sudamericana de esta especie, y el segundo sitio en importancia para el zarapito de pico recto también. Pero además es un sitio de invernada para aves que se reproducen en la Patagonia, aves playeras australes como el chorlo de doble collar o el pirena austral, que se concentran en grandes números en invierno también en la bahía. Y desde la ROC también, desde hace años que hemos estado aportando con levantamiento de información en terreno en base a participación de voluntarios en terreno, y hemos generado material como el Atlas de la Ave Playera y el Atlas de la Ave Nidificante de Chile, que nos han permitido tener un poco mejor conocimiento acerca de nuestras especies. Así que eso de mi parte, muchas gracias. Bueno, y finalmente, antes que se me olvide, invitarlos a revisar la Chiricoca, donde difundimos muchos de estos proyectos, y estamos abiertos también a que todos los que están interesados en difundir sus proyectos puedan participar de esta revista. Gracias. Muchísimas gracias, Heraldo. Los invito también a revisar el Atlas de aves nidificantes, que está, proyecto liderado por la ROC y que está online, en PDF, un trabajo tremendo, muy completo, que además vincula dos cosas muy importantes, creo yo, en conservación de aves: ciencia ciudadana y también el trabajo en investigación por parte de ornitólogos en Chile. Ahora el turno entonces de María Paz. María Paz es ingeniera en recursos naturales renovables, magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza y doctora en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha enfocado en modelar espacial y temporalmente sistemas socioecológicos para la toma de decisiones en el manejo de la biodiversidad y su territorio, y durante su formación doctoral estudió poblaciones de aves acuáticas como bioindicadoras para el manejo de humedales costeros en el centro de Chile, tanto a escala local como de paisaje, y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral, desarrollando herramientas de apoyo para la evaluación de escenarios futuros de cambio climático en la Patagonia, en la Fundación CISAIRO Chile. Adelante, María Paz. Gracias, Tomás. Gracias por la invitación y por poder participar de esta estrategia tan necesaria, esta actualización tan necesaria para el país. Y traje algunas diapositivas para mostrar por qué las aves son centinelas de cambio. Eso va a ser como el foco que quería mostrarles. Y también algunos casos cortitos de lo que hacemos en CISAIRO Chile y de lo que hice en mi doctorado. Para partir quería no sé si se cambia. ¿Se ve bien la diapo? Se ve bien, no se cambia. No se cambia. A ver. Ahí se sí, cambia. ahí sí. Quería partir por este texto de Marjorie Stoneman del año 1947, muy antiguo, donde ella señala que las aves tienen la capacidad para mostrarnos las consecuencias de nuestras propias acciones, y este es uno de sus atributos más importantes y menos apreciados. Y a pesar de los consejos gratuitos que ellas nos dan y nos alertan constantemente, muchas veces nosotros no prestamos la atención. Es un poco llamar a por qué es tan importante conservar las aves y por qué estamos acá, en el fondo, en este conversatorio. Como ya sabemos, voy a ponerle play a este monito,
y fue conversado en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático llevado a cabo hace un par de semanas atrás en Glasgow. Los científicos han refinado su comprensión del efecto invernadero y el papel de nuestras emisiones de carbono en el planeta. Y uno de los principales impactos de nuestras emisiones es el aumento de la temperatura global, como vemos en este video, una serie de tiempo muy antigua que llega hasta ahora y ve cómo ha aumentado la temperatura. Eso ya es un hecho, ya todos lo sabemos. Partió de nuevo esto ahí. Y es muy importante porque estamos acá convocados por las aves y que ellas son muy buenos bioindicadores. En primer lugar, porque ellas son sensibles a los cambios de la temperatura, de la precipitación, por ejemplo, de la humedad. ¿Y a qué me refiero con bioindicadores? Es cuya presencia, por ejemplo, o su estado nos da información sobre ciertas características ecológicas, como por ejemplo características físico-químicas, climáticas, biológicas del ambiente, o nos pueden alertar sobre el impacto en él. Y muchas veces nosotros las podemos utilizar para el seguimiento o para monitorear el estado de un ambiente, de un área, de un lugar que quizás está contaminado, ¿no? Por ejemplo, en esta figura, ¿por qué es tan importante el comportamiento y estudiar las poblaciones de aves? ¿Y por qué la temperatura o el cambio climático les podría afectar? Porque imagínense, por ejemplo, en esta figura que hay estímulos ambientales como el sol, el calor, etc. Y algunas aves ponen huevos en un momento que permita la máxima disponibilidad de presas, como en este caso una oruga, para que coincida con la demanda máxima cuando nacen sus pollitos. Pero con el cambio climático, con el cambio de la temperatura, de la humedad, etc., esto podría generar una discordancia y así afectar a sus poblaciones. Nacen los pollos cuando las orugas no están, entonces eso podría generar un cambio en sus poblaciones. Además, las aves son muy móviles, diferentes tipos de aves toman rutas diferentes de longitud. Voy a ponerle play a este para que se vea bien. Algunas migraciones de ida y vuelta duran más de 44.000 millas, lo que equivale a casi 2 viajes alrededor del mundo, y otros son mucho más cortos. Algunas aves incluso migran a pie, muchos cubren miles de millas y se mueven de un lado a otro entre continentes. Y en tercer lugar, las aves son muy buenas bioindicadoras porque son fáciles de evaluar, como ya lo han dicho los otros invitados. Su taxonomía está muy bien resuelta, es conocida, todos las conocemos, las vemos, las observamos día a día en nuestros patios, en nuestros jardines, y son comúnmente monitoreadas por diversas organizaciones, las que están invitadas hoy en día, por la Aves Chile, por la Roca y muchas otras más, SECPAN, etc. Y por universidades también. Entonces, amenazas como el cambio climático, descritas en la nueva estrategia que los invito a leer y que tienen que comentar como ciudadanía, existen, aparte de las otras que menciona la estrategia, como el cambio de uso de suelo, la minería, la especie invasora, etc. Y hay mucha información de los efectos de estas amenazas sobre las aves en Chile, pero sin embargo, falta mucho por hacer, falta información base, faltan estudios en terreno. Y yo trabajo en CISAIRO, que en otra diapo les voy a contar quiénes somos. Es un centro australiano, pero se ha estudiado muchísimas aves con tecnología, con datos satelitales. Por ejemplo, ellos cuentan, van de la mano con el gobierno australiano y van monitoreando desde el 2016. Esto es solo un ejemplo de muchos otros programas de monitoreo que hay, y donde le ponen transmisores satelitales y GPS a las aves para poder conocer dónde nidifican, dónde se alimentan, dónde hacen su vida, y así poder restaurar, conservar esos lugares, que es muy importante, dónde viven, y si podemos conservar y cuidar esos lugares, vamos al final a conservar a las poblaciones de estas especies. Voy a dejarles al final una diapo con todos los links para que vean todas las otras cosas que hace CISAIRO Australia. Y esto es parte de mi tesis doctoral, que la hice en el Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Forestales
y de conservación de la naturaleza, donde pudimos marcar individuos de pato jergón y pudimos estudiar su movimiento, saber dónde llegaban, cuánto demoraban en llegar de un lugar a otro. De hecho, hay uno que llegó a Buenos Aires, se fue de parranda, se fue a Argentina el patúo, así que es súper importante el uso de que introduzcamos esta tecnología como país para estudiar a las aves y podemos sacar muchísima información y ojalá sea constante en el tiempo. Por otra parte, ahora me encuentro haciendo un postdoctorado donde estamos desarrollando herramientas de apoyo para la evaluación de futuros escenarios de cambio climático en toda la Patagonia, desde la región de los lagos hasta la región de Magallanes, y estamos prediciendo el clima de aquí a 30 años, entonces vamos a tener toda la Patagonia con distintos escenarios de temperatura, de precipitación, etcétera, y eso nos puede dar luces de qué va a ocurrir con ciertos humedales, para que podamos quizás con los gobiernos regionales con los que estamos asociados y algunos otros centros como la Universidad de Magallanes y el CIEP, desarrollar estrategias de restauración o de cuidado de ciertos sitios. Y bueno, para contarles cortito quiénes somos, yo trabajo en CISAGRO Australia, que es la mayor organización de investigación aplicada en Australia. Es como que está entre medio en Chile podría estar entre medio de la universidad y de la industria, entonces genera tecnología. Allá en Australia tiene más de 100 años, trabaja con la mano con el gobierno, trabaja en océanos y atmósfera, en agricultura, en tierra y agua, en muchas áreas. También tiene colecciones de investigaciones nacionales de flora y fauna, inventaron el Wi-Fi, etcétera. Entonces trabajan con tecnología muy aplicada, haciendo GPS y todo eso. Así que les voy a dejar las páginas por si quieren ahí mirar. Y también les voy a dejar un link sobre todo en particular, que esto quizás nos podría servir mucho, que es la estrategia de adaptación de cambio climático para las aves de Australia. Entonces este libro se los podría enviar para que lo tengamos súper a mano, porque da luces de cómo este es el primer plan que se hizo casi en el mundo y tiene una lista de los taxones sensibles al cambio climático, mapas de cuáles se van a ver afectados, los mapas de los hábitats, muchas cosas, así que eso lo voy a dejar por ahí. Y eso, muchas gracias. Eso les quería contar. Muchísimas gracias a ti, María Paz, y a todas y todos los panelistas. Excelentes las presentaciones, muy interesantes. Yo me quedé, vamos a empezar entonces a canalizar con varias preguntas. Me quedé con una duda, eso sí, ¿cuáles especies migran a pie? Como me imaginé, quizás un suri. Ñandú. Eso. Sí. Avestruces, las avestruces migran mucho a pie. Ajá. Mira qué interesante. No tenía esas migraciones. O nadando. Las pingüinos. Claro. Claro. Pero no, los ñandú y las avestruces, los emú. Perfecto, sí. Bueno, quisiera invitar a los participantes que están aquí conectados a que nos dejen sus preguntas para las y los panelistas, que las vamos a canalizar a través de Eduardo o de mí. Hay algunas preguntas ya que vamos a ir respondiendo. Quisiera dejar una pregunta para todas y todos los panelistas. En sus charlas o en sus presentaciones se vio más o menos, o quedó más o menos claro por qué es importante conservar las aves. Pero me pregunto, ¿qué hace Chile especial en la conservación de estas especies? ¿Hay algún concepto que nos quisieran dejar o alguna idea de por qué hacerlo acá en Chile? En el orden que ustedes quieran. Si quieren, puedo partir yo. Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Chile, hablando desde mi vereda, ¿verdad? Desde Audubon, Chile presenta, es increíblemente importante, no solo para las aves residentes, ¿verdad? Como les comentaba, es importante dentro de estas rutas migratorias a lo largo de las Américas. Por lo tanto, lo que pasa aquí en Chile, en los sitios importantes para las aves, no solo impacta directamente lo que pasa aquí en el país, ¿verdad? Impacta lo que pasa a lo largo en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos y viceversa, lo que pase ya
impacta a las especies aquí en Chile, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos además que las aves tengan sus hábitats asegurados aquí en Chile, para su alimentación, para su descanso, luego de estas extremadamente extenuantes rutas migratorias, este viaje tan gigante, es importante que estén resguardados aquí en el país para que puedan retornar a sus sitios de reproducción y podamos asegurar las poblaciones viables de estas aves que ya hemos dicho, los demás panelistas lo han evidenciado, ¿verdad? Son especies carismáticas, especies que observamos, que nos presentan muchos beneficios a la salud mental. Entonces, en ese contexto, creo que Chile tiene un gran rol como un sitio importante para estas aves migratorias a nivel hemisférico. Hoy tenemos, por lo tanto, como país una responsabilidad en asegurar estos hábitats. En el caso de aves migratorias parejas, ¿verdad?, son los humedales costeros. El Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado un trabajo increíble junto a un proyecto que tienen para la conservación de estos hábitats, pero también esto lo podemos trasladar a todos los otros ambientes importantes para las aves en Chile. Así que eso, como desde la vereda, yo sé que los demás expertos pueden ahondar más en temas más ecológicos, pero desde la mirada internacional, creo que ese es el gran valor de Chile. Muchísimas gracias, Javiera. ¿Hay alguno otro que quisiera complementar o compartir algún pensamiento al respecto? La importancia del país. Sí, mira, yo creo que en general en nuestro país, a pesar de que Heraldo lo comentó que desde el punto de vista de las aves, no somos una isla, como siempre hemos dicho para otros grupos zoológicos, tenemos algunos ambientes muy particulares donde se desarrollan ciertas especies que son bastante interesantes y que están en cierta medida bastante amenazadas. Heraldo mencionaba, por ejemplo, todo lo que son los ecosistemas desérticos, que bien poco conocemos y que realmente han demostrado ser un punto fundamental para la reproducción, fundamentalmente de algunas especies de aves marinas, aunque parezca extraño. Entonces, la conservación de esos sitios, de esos grupos es sumamente importante desde el punto de vista de la regulación, de la situación de las aves que llegan a nuestro país a reproducirse, así como estas especies migratorias, también hay muchas otras aves marinas que nidifican en ambientes insulares de nuestro país, que también son muy importantes para su supervivencia, evidentemente. Y por otro lado, hay que considerar también que la situación de las aves comunes en general en el mundo y particularmente también en nuestro país está cada vez haciéndose más, no digamos crítica, pero sí un poco preocupante. Y en general siempre nos hemos preocupado mucho de ciertas especies que están gravemente amenazadas, por supuesto con mucha razón, pero yo creo que hay que levantar una preocupación por las aves comunes y dar una señal a la comunidad de la importancia que es preocuparse de las aves que muchas veces ven incluso dentro de su ámbito de acción de las ciudades, de los jardines. Entonces, la preocupación en general por las aves en Chile, bueno, creo que es fundamental, como digo, desde el punto de vista de sus hábitats particulares, pero también de la generalidad de las aves como parte contribuyente a la conservación de las aves a nivel mundial. Excelente, gracias Gonzalo. También, por otro lado, para lo que decía Gonzalo, que en Chile es el segundo país que alberga la mayor cantidad de aves costeras y marinas amenazadas. Entonces también eso es un punto. Como Heraldo decía, que no somos una isla para nada y tenemos muchas amenazas en los océanos, sobre todo por la pesca incidental y por ahí también la importancia de colaborar como decía Javiera, con los otros países, como en todas las Américas, y no solo en la América, sino con la Oceanía, y etcétera. Súper importante. Y también enfocarnos no solo siempre se hacen monitoreos en áreas como llamamos los humedales urbanos, pero también es importante considerar las zonas agrícolas, las zonas donde se cultiva
e integrar la matriz forestal, porque ahí también hay nidificación y muchas veces lo dejamos al lado, no lo miramos. Y creo que también es importante considerar esas zonas para estudiar las aves. Eso. Sí, perfecto. Heraldo. Qué bueno que permeó la idea de la isla biogeográfica, no tan isla. No tan isla. Y yo quisiera agregar el factor tiempo también, que uno suele obviarlo muchas veces porque te mueves y ves cosas, animales, organismos que están alrededor tuyo, pero esos organismos muchas veces llevan mucho más tiempo que nosotros acá. De hecho, hay muchas aves en Chile que son mucho más viejas que la existencia del ser humano como especie. Entonces, Chile es importante no solo por la diversidad que tiene, sino que también porque en algunos grupos taxonómicos ha sido un área de generación de diversidad genética nueva. Todo este grupo de los rinocríptidos, en particular los de gran talla, donde tenemos chucao, tapaculo, los wet, tienen su origen básicamente en la transición que hay entre Chile y Argentina. Por lo tanto, Chile también, desde el punto de vista evolutivo, ha promovido o ha sido fuente de origen de diversidad genética. El Orotricahue, por ejemplo, las estimaciones en base a información genética dan cuenta que los linajes más antiguos se habían originado en Chile y desde aquí habría colonizado a la Patagonia Argentina. Y a pesar de que en Argentina están las poblaciones más importantes, Chile habría sido su origen biogeográfico. Entonces, desde el punto de vista de la historia evolutiva de la diversidad de aves que tenemos en la región sudamericana, las condiciones ambientales cambiantes que hemos tenido en la historia chilena también han promovido diversidad genética. Excelente, excelente. Sí, yo quisiera solamente complementar con un punto. El país es particularmente sensible al cambio climático por la cantidad de costa, la línea costera de más de 6.000 kilómetros, la cantidad de montaña que existe en el país, lo hace particularmente vulnerable y ahí, bueno, María Paz con su presentación nos dejó bien claro cómo estas especies pueden además ayudarnos a predecir cambios, impactos a lo largo de esta delgada pero muy larga franja de territorio y mar, por supuesto. Hay algunas, los invito y los incito a preguntar aquí en el chat o mejor en el icono de preguntas y respuestas. Hay algunas, hay una para Charif, no sé si Charif está por ahí. Charif Tala. Ahí está. Pregunta Karina, entre las alianzas que comentas o que comentamos, ¿está considerado el Ministerio de Educación para educar en el tema a los niños y jóvenes? Gracias Tomás, y gracias Karina por la pregunta. Sin lugar a dudas que está considerado dentro de los actores relevantes. En la estrategia se identifican actores con los cuales generar alianzas para desarrollar o para implementar acciones o actividades que están descritas en la estrategia. Y el Ministerio de Educación es uno de ellos. Ahora, es re importante pensar que efectivamente en el área de educación, sin lugar a dudas, el Ministerio de Educación cumple un rol fundamental, pero no es el único que tiene que ser convocado en los ámbitos educacionales, pero está identificado como un actor. Afortunadamente nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente tenemos un comité de educación ambiental donde está el Ministerio de Educación y eso nos abre algunos canales para tener conversaciones un poco más fructíferas con ellos. Así es que la respuesta es sí, están considerados. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Charif, muchas gracias Karina. También hay preguntas de Carolina Yáñez, por ejemplo, sobre el Congreso de Ornitología. El siguiente pregunta o nos invita a organizar algo similar a lo que se creó en el Congreso de Ciencia, en donde se hizo una actividad paralela con la comunidad local, con stand, juegos, charlas, actividades que no necesariamente tienen su foco en la academia. Entonces, ella ahí sí, nos pregunta por qué no organizar algo en el siguiente Congreso de Ornitología en la ciudad en que se realice. Y también, obviamente, a disposición de trabajar en conjunto. Bueno, me parece una excelente idea. Realmente lo vamos a tomar en cuenta. El próximo congreso debería realizarse en Valdivia,
y lo estamos organizando en conjunto con el Centro de Humedales de la Universidad Austral. Y bueno, vamos a tratar de permear este tipo de iniciativas y de alguna manera podríamos tratar de tomar contacto con la persona en su momento. Pero gracias por la sugerencia. Excelente, gracias Gonzalo. Gracias Carolina. Pablo Gutiérrez pregunta, y esta pregunta es más para mí, respecto a la estrategia, ¿se va a priorizar la protección de sitios durante su ejecución? Ya que considerando las amenazas actuales, son muchas las aves y humedales que se podrían afectar, incluso desaparecer en los próximos 10 años. Y la respuesta es sí. Una de las acciones, de hecho, priorizada dentro de la estrategia en este marco o en este lineamiento de investigación y monitoreo es levantar en base a las IVAs, a estos sitios de importancia para las aves, como base, pero no únicamente, levantar cuáles son los sitios en donde necesitamos priorizar y focalizar esfuerzos, tiempos, obviamente fondos y trabajo en conjunto para proteger. Muchos servicios públicos a lo largo de los talleres nos han preguntado, ok, nos interesa mucho colaborar, pero díganos ustedes dónde necesitamos poner estos esfuerzos, dónde tenemos que tener cuidado. Entonces esa es una de las primeras acciones que va a requerir de financiamiento, pero que está en la lista de priorizaciones. Por lo tanto, Pablo, sí, la respuesta es sí. Eso está considerado en la ejecución de la estrategia y no solamente considerado, sino que es una de las actividades y acciones que tienen prioridad. Vamos a ver si hay más preguntas por acá. He leído algunas preguntas sobre el tema de la descentralización, de cómo esta estrategia se va a enraizar en los territorios en Chile. Y la verdad es que la estrategia, las aves no saben de regiones, ¿cierto? Hay muchas, por ejemplo, Bahía Lomas en Magallanes, un sitio importantísimo para la migración de muchas especies. Y así uno podría dar un sinnúmero de sitios y de lugares importantes para las aves que no necesariamente están en la región metropolitana. Por lo tanto, sí hay un trabajo desde las seremías del Ministerio del Medio Ambiente, va a haber representación macrozonal, o se está proponiendo, más bien, representación macrozonal dentro del comité de implementación de la estrategia, en esta gobernanza que le queremos dar a la implementación de este instrumento. Y que lo van a ver por supuesto, en el documento. Así que los invito a revisarlo detalladamente y comentar ahí también. No sé, Eduardo, si tú me puedes ayudar con algunas otras preguntas que hayan salido por ahí. ¿Tenemos espacio para algunas? Claro, tenemos bastante preguntas y tenemos una asistencia de 12 personas. Estamos sobre las 100 personas que nos están viendo. Y en algún momento al final vamos a tratar de saludar a todos los participantes que nos han enviado mensajes y felicitaciones a las exposiciones de cada uno de los panelistas. También nuestros panelistas las pueden ver ahí en la sección chat. Una pregunta que nos hace Juan Sepúlveda, que me parece que es una pregunta que podría ser para el conjunto de nuestros panelistas. Él agradece en primer lugar las presentaciones y el trabajo que están desarrollando tanto Gonzalo, María Paz, Heraldo y se me queda en el tintero Javiera. Él dice, y siendo los humedales costeros, playas y dunas costeras tan importantes para la conservación de las aves, playeras, acuáticas y migratorias. Una pregunta, ¿qué medidas concretas se deberían tomar para esta estrategia, pero también para los desafíos que vienen en el futuro? Y de ahí viendo un poco, en su opinión, tanto los desafíos que tiene la estrategia, que está hoy día en consulta pública, sino que también los desafíos respecto a qué medidas concretas tomar con el tema de los humedales costeros, playas y dunas, para la conservación de aves, en los desafíos que se nos vienen y que han sido un poquito relatados por ustedes. No sé si me explicité bien la consulta a cada uno. Ahí, no sé, Lady First, las vamos. Quisiera eso. Si quieren la puedo leer nuevamente. ¿Qué medidas concretas se plantean dentro de esta estrategia? Aquí las y los panelistas han participado dentro del grupo de elaboración, están
al tanto de este instrumento. ¿Qué medidas concretas se contemplan bajo esta estrategia para proteger humedales costeros, playas y dunas costeras que son tan importantes para las aves playeras, acuáticas y migratorias? Quizás puedo partir yo. Sí, de claro, nuevo, perdón. Adelante. Yo creo que, claro, medidas concretas, uno puede nombrar muchas, ¿verdad? Creo que la clave, y ahí quizás el resto puede ahondar en medidas específicas, pero creo que la clave es, dentro de esta, es establecer un set de medidas. Unas por sí solas, un tipo de medidas por sí solas nunca van a ser suficientes para abordar la conservación de las aves. Ya de por sí esto es un concepto tan amplio. ¿Qué es la conservación de las aves, verdad? Por lo tanto, creo que es necesario, y lo contempla esta estrategia, no solo medidas concretas en terreno, que son medidas de restauración de los ecosistemas. Recordemos que esta estrategia tiene un foco en los lugares que las aves habitan, ecosistemas, hábitats, ¿verdad? Ya vemos bosques, los humedales costeros, como es parte de la pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, aquí medidas concretas son esas en terreno, restauración, quizás establecer áreas protegidas, pero también debe ser de la mano con otras medidas, alianzas con distintos sectores, la educación, y no quedémonos solo en educación, quedémonos también en generar conocimiento, involucramiento de las comunidades. Esto no puede lograrse sin la colaboración y el desarrollo de estrategias en conjunto con las comunidades. Recordemos que ellos son los principales beneficiados, y así podría nombrar un sinnúmero de estrategias que son concretas en terreno, que pueden ser implementadas. Yo desde mi vereda quiero relevar que es importante que sea un set completo de estas iniciativas que puedan reforzar y hacer sostenibles en el tiempo cualquier medida que uno establezca y decida a través de la estrategia y a través de distintos proyectos. Eso. Muchas si alguien más quiere contar. Gracias, Javiera. No, por favor, algún caballero. Heraldo, María Paz, no sé, es que ustedes sacaron el micrófono. No, yo quería decir que es súper importante la estrategia, que tiene un capítulo de implementación, marco para la implementación de medidas, y ahí establece más claramente lo que la consulta, y lo que es fundamental es este plan de financiamiento y negocio, o sea, de dónde vamos a sacar el dinero para poder realizar estas medidas, que es algo súper concreto y súper difícil de lograr, porque finalmente hay que estar buscando. Entonces es muy importante que el Estado como Chile se ponga los pantalones con esto, y también no sea que todos los investigadores o los que estén participando en buscar proyectos, sino que ellos en conjunto con la ciudadanía y todos busquen financiamiento para poder conservar las áreas o poder estudiar ciertas especies sensibles a ciertas cosas. Entonces es súper fundamental este capítulo, creo yo, para lograr eso. Gracias María Paz. Heraldo, ¿iba a acotar algo? Yo solo complementar de que hay un tema de escala también asociado a la estrategia, porque es una estrategia nacional para todas las aves de Chile, pero en su momento también va a haber una bajada por grupo que representa cada objeto de conservación. Y actualmente estamos trabajando en la estrategia de conservación de las aves playeras, y eso nos va a permitir hacer un foco un poquito más fino de las estrategias de conservación de sitios, por ejemplo. En esta estrategia, la nacional, no vamos a encontrar el detalle de, tenemos que proteger el humedal Rocuán Andalien porque es clave, sino que van a encontrar líneas de acción transversales que nos van a aportar sin duda para la conservación de las especies en esta escala más macro. Excelente. Justo iba a complementar en esa línea, Heraldo, gracias. Claro, van a encontrar respuestas como la pregunta anterior: ¿cuáles son los sitios importantes que no lo sabemos, no están 100% claros? Y entonces la estrategia empuja a que esa acción ocurra, levantar esos sitios, cuáles son, dónde hay que focalizar los esfuerzos. Quizás solamente para complementar, hay algunas otras acciones específicas, como desarrollar alianzas para la fiscalización, en el caso de especies de aves playeras, acuáticas o migratorias que se reproducen eventualmente en dunas o en la costa. Un trabajo que ya está haciendo, articulando, por ejemplo, la ROC con el GEF Humedales Costeros. Están haciendo capacitaciones, no solamente para las personas, sino que también
para las entidades que tienen que fiscalizar esta acción. Así que hay de todas maneras un set, como dice Javiera, asociado a atacar estas amenazas a este grupo específico de especies. Eduardo, no sé si tenemos tiempo o ya estamos... No, nos quedan quizás un par de minutos. Una pregunta que nos hace Carla Marchesi, y un poco lo hemos ido comentando y me parece que hay muchas de las personas nos escriben con muchas ganas de participar. Por lo tanto, hoy día en que estamos en momentos en que el país está repensándose en muchos sentidos. Y nos dice Carla, a nivel regional, ¿cómo se llevará a cabo esta estrategia? ¿A través del MMA? ¿O habrá participación de otros entes públicos o privados? En términos, bueno, ustedes como parte de este núcleo, ¿cómo vamos a colaborar en hacer esa bajada, en sensibilizar, no solo en educar, sino también en generar espacios de participación para esta estrategia, desde los mundos que cada uno de ustedes tiene? Entonces, para darle una respuesta a Carla ahí, Comán, y parte de las opiniones de cada uno de ustedes. ¿Cómo llevar esta estrategia? ¿Cómo a través de las regiones, de la participación a la ciudadanía? Perfecto, yo quizás puedo partir o si ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero en breve, sí, el Ministerio del Medio Ambiente es el que articula, el que coordina todas estas instancias, y tanto a nivel central, digamos, como en sus seremías regionales. Sin embargo, como decía María Paz, ese capítulo de la estrategia en el documento que establece el marco para la implementación determina y se propone la participación no solamente de servicios públicos, de organismos públicos, sino que también de privados, de ONG, de academia, así como este comité o este grupo de elaboración consideró personas trabajando en distintas y diversas regiones de Chile, no solamente aquí o en las regiones centrales. Este comité también lo que espera es el trabajo colaborativo regional a lo largo de todo Chile. Creemos que básicamente es trascendental y fundamental para el éxito de la implementación de la estrategia, el vincular en todos los territorios a la gran mayoría, a la gente que está vinculada de alguna manera, a las entidades que están vinculadas de alguna manera, ya sea a las aves como a sus hábitats. A veces hay servicios públicos que tienen mucha injerencia con ciertos hábitats específicos, por ejemplo, no necesariamente con las aves directamente, pero también queremos que estén dentro de la conversación, ¿cierto? En el momento de implementar. Bien cortito, creo que es importante los gobiernos regionales ahí, para que si se hace un vínculo, una alianza estratégica de los gobiernos regionales con privados, etcétera, sean proyectos a largo plazo y no se quede como porque cambia el gobierno o algo así, que se termina el proyecto, que eso es lo que muchas veces pasa en el país, que los proyectos son muy cortitos y uno no alcanza, y claro, uno hace avances, pero después no se continúa el estudio. Entonces es importante que queden como líneas de acción ya más a largo plazo y que los gobiernos regionales se hagan, ahí tomen harta fuerza. Eso como opinión personal. Mira, excelente, gracias. Y aquí justo hay una pregunta para ti, desde Josefa, bien cortita. Agradece por las presentaciones excelentes, dice. Además pregunta, ¿el pato jergón que estudiaste es el pato jergón chico o grande? Y además, ¿se han realizado estudios con cisnes coscorobas? Es que nosotros estábamos en un plan de monitoreo a largo plazo, el laboratorio de LEPS de la Universidad de Chile a cargo del doctor Cristian Stade, y han estudiado ya más de 15 años mensualmente la costa centro-sur de Chile, entonces tienen series de tiempo bien largas y han estudiado todas las aves de humedales. Y yo específicamente en mi doctorado traté de estudiar lo que hay alrededor de los humedales, aparte de ponerle los GPS a los patos jergones grandes. Pero sí, han estudiado el cisne, así que tienen datos de todas las especies y mucha información, así que ahí le pueden escribir a María Angélica Bukasovich o Cristian Stade, por si tienen dudas de esa especie en particular.
Excelente, muchas gracias, María Paz. Ya estamos llegando a la hora de finalizar. No sé si tienes alguna pregunta por ahí, Eduardo. De Javiera, Gonzalo, respecto a la pregunta que estábamos analizando, para no interrumpirlo, a lo mejor tenían alguna opinión. Ajá. Mira, no, solamente que es importante la forma de involucrar no solamente organismos gubernamentales o organismos relacionados con la conservación de aves, sino que en general, lo que ya hemos reiterado mucho, a la comunidad en general y también en particular muchas veces a los podríamos decir, usuarios del medio ambiente, es decir, a la gente que de alguna u otra forma se relaciona tanto con los ambientes naturales como con los ambientes antropizados. Y es importante que esa gente también de alguna forma participe o esté presente por lo menos en las opiniones o en saber qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que queremos conseguir. Entonces creo que es muy importante involucrar a gente que no sea especialista o a lo mejor que no sea tan directamente involucrada con las aves, pero sí que de alguna forma se involucren por su quehacer habitual. Entonces, también es importante que lleguemos a ellos con nuestra estrategia y con nuestra misión de conservar a las aves. ¿Javiera? Sin ser repetitiva, yo creo que ahí es clave un poco lo que han dicho, ¿verdad? Alianzas, y que cada uno desde su rol aporte desde la vereda que pueda, ¿verdad? Recordemos que tampoco solo estamos conservando aves por conservar, estamos conservando porque también nos traen a nosotros muchos beneficios a las personas, ¿verdad? Y cómo podemos lograr que el sector privado también se involucre para la implementación de esta estrategia. Siento que si todos los actores no están involucrados de alguna u otra manera, en alguna instancia, esta estrategia puede perder la fuerza necesaria. Las aves sí utilizan hábitats altamente antropizados, como han dicho el resto de los panelistas. Ahí la clave es cómo poder comunicarnos, cómo poder hacer alianzas en los distintos niveles, nacional, local, regional, ¿verdad? Cómo podemos establecer estas alianzas y todos, obviamente, nos beneficiemos de la conservación de las aves. Los mismos ambientes productivos se pueden beneficiar de la conservación de las aves, mejorando sus modelos de negocio, mejorando rentabilidades, versus implementar otras medidas. Entonces, el desafío es cómo nosotros, quienes trabajamos en conservación, somos capaces de comunicar a otros actores esos beneficios. Creo que también eso es parte, la clave para realizar estas alianzas a todos los niveles necesarios. Finalmente, Heraldo, que nos puedas compartir tus impresiones. Bueno, yo creo que es importante que todos desde nuestra área de acción, desde los municipios, academia, ONG, etcétera, seamos capaces de ver la forma de implementar esta estrategia a nuestro quehacer. La estrategia contiene un buen diagnóstico del estado actual de las aves en Chile. Siempre falta información, pero ocupamos la mejor información disponible para construir esta estrategia, para hacer un buen diagnóstico. Están identificadas las leyes que podrían aplicar para poder hacer conservación sobre las especies, los actores que podrían hacer acciones de conservación y las líneas de trabajo a esta gran escala de trabajo que considera la estrategia. Por lo tanto, el llamado es a empoderarse de esta estrategia, hacerla propia y llevarla a cabo. Hay un comité que va a funcionar posterior al desarrollo de esta estrategia para poder implementar una serie de acciones. Al menos ya contamos con ese compromiso base de una serie de instituciones que hemos sido lo que hemos estado acompañando el desarrollo de esta estrategia, pero esperamos que municipios, organizaciones sociales, locales de todo Chile puedan hacer también suya la estrategia para que tengamos éxito con ella. Gracias, Heraldo. Voy a darles una oportunidad en esta parte final para que puedan hacer su cierre con algún comentario de cierre, de despedida. Contarles que tuvimos aproximadamente 112 120 personas, estuvimos moviéndonos ahí en este chat en un día miércoles, en un horario que es complejo. Tenemos una siguiente actividad para el próximo miércoles 24, que esperamos sea un horario, nos hemos ido moviendo hacia las
5 de la tarde. Partimos una actividad temprano, una en la tarde y ya una tarde marginal. Tenemos saludos desde Angélica García, desde el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, para todos. Francisco Gajardo, desde San Vicente de Tahuatahua. María José Barria nos escribió desde Las Guaitecas. María Cortés de la Maza, desde la Dirección de Medio Ambiente y Municipalidad de Concepción. El tema territorial, fundamental, y nos han hecho preguntas que lamentablemente que tienen que ver con los consejos comunales ambientales. También otro espacio donde este tipo de estrategias tienen mucha oportunidad de articulación. Desde Pucón, Omar Orens, también Miriam Ramírez, también nos está saludando, Alejandro Núñez desde Tierra del Fuego. Así por nombrar, hay gente, no quiero ser injusto con gente que nos estuvo acompañando y nos dejó su saludo. También Jesús Sepúlveda, también coordinador del programa de Aves Urbanas Pau Chile. Y así, Jesús Sepúlveda te mandó especialmente saludos, Geraldo, también por el trabajo. Y cada uno fue saludándolo a usted. Quisiéramos desde el Ministerio de Medio Ambiente agradecerle la participación y dejo, por tanto, a nuestros panelistas y al anfitrión Tomás para unas palabras de cierre. Sin antes decirle a todos los que nos están todavía viendo, para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y del Departamento de Participación Ciudadana y del Departamento de Conservación de Especies, es muy importante que aquellas preguntas, inquietudes que no podemos hoy día resolver, las trasladen a www.consultasiudadanas.dma.gov.cl y hagan sus observaciones, comentarios, sugerencias. Y si hay felicitaciones, también déjenlas, nunca está de más hacerse un cariñito. Así que los invitamos a que, por favor, una vez esta actividad, va a estar todo subido, grabado, las PPT, y también lo más importante, hagan sus consultas, sus observaciones y comentarios. Tomás, te dejo para ir cerrando. Yo quisiera agradecer a las y los panelistas por haber aceptado esta invitación a dialogar en torno a la conservación de las aves, agradecer a los participantes también, y dejarlas y los invitados a participar, a poner sus comentarios, como tú decías, Eduardo, al documento en la plataforma. Aún hay tiempo, así que su visión es muy importante para robustecer este instrumento y nada, la invitación está el documento, está todo para que puedan hacer sus observaciones, además de dejarles invitados al siguiente evento, el siguiente conversatorio, que será el 24 de noviembre a las 5 de la tarde. No sé si hay aquí algún panelista que quisiera dar algunas palabras de cierre. Quizás yo, desde la vereda también de las ONG, reitero la invitación a todas las personas que nos están viendo, y me cuelgo un poco de las palabras de la CEO de Odún, estuvo presente en la última COP, que ocupemos hacer el vínculo con esta estrategia, ocupemos este tipo de estrategias para levantar las voces, para escuchar lo que las aves nos dicen, qué es lo que nos dicen grupos importantes que normalmente no están representados en las grandes estrategias. Los invito a dejar sus comentarios, qué nos dicen las comunidades, los pueblos originarios, qué nos dice la juventud, cómo nos hablan las aves a través de esos grupos que quizás no están representados. Invítenlos a participar, a comentar, para poder recoger su visión del futuro que queremos todos para Chile en cuanto a la conservación de las aves. Eso, más que nada, colgándome de las palabras de nuestra CEO Elizabeth Gray. Eso, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Javiera. Gracias, Javiera. Sí, yo también cortito agradecer la invitación y ojalá todos la ciudadanía se transforme en ornitólogo y que pueda tomar datos, levantar datos y aprovechar este país que tenemos, que es un laboratorio de naturaleza. Podemos sacar desde desierto, desde Patagonia, océano, cordillera, zonas de altiplano, muchísima información que nos puede ayudar como planeta Tierra a ver qué está pasando, hacer como una lupa. Entonces es importante que todos participemos en esta gran meta o objetivo que tenemos como humanidad, de tratar de cambiar las cosas. Eso.
Gracias. Gracias, María Paz. Los caballeros, ¿ah? Por favor. Vale, voy yo. Agradecer la invitación, la buena asistencia, motivar de nuevo a la gente que haga propia la estrategia. La estrategia participó mucha gente a través de las encuestas, de los talleres, y eso fue súper bueno. Tratemos de mantenerla viva en los próximos 10 años que la queremos implementar a través de nuestra participación en ella. Nosotros tenemos que ser actores de cambio desde el lugar que nos toque, y todos los que están aquí tienen algún nivel de interés por las aves, entonces, bueno, lleven bajo su brazo como si fuera una Biblia la estrategia para poder incorporarlas en sus trabajos o involucrar más gente en la conservación de las aves. Tenemos una diversidad única, debemos protegerla, las principales amenazas son de origen humano, por lo tanto tenemos que hacernos responsables de nuestros errores. Y una buena forma de hacerlo es implementando desde nuestra área de acción esta estrategia. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte y a nombre de la institución, solamente agradecer la posibilidad de participar no solamente en este conversatorio, sino que en todo el desarrollo de la elaboración de la estrategia. Y bueno, por supuesto, el llamado que ya han hecho todos los colegas a seguir participando a toda la comunidad y evidentemente a todos los que estamos involucrados en el tema de las aves. Comprometernos con la estrategia y fundamentalmente comprometernos con cosas diarias de nuestro quehacer que puedan ir mejorando tanto la sobrevivencia de estos seres alados como también la sobrevivencia de este planeta, porque hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestros propios hogares, desde nuestro propio ámbito de acción, y la invitación es eso, a vivir en un mundo sustentable que creo que más que nunca es necesario. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Se pasaron por aceptación a este conversatorio. Y Eduardo, te dejo a ti para ya finalizar. Bueno, agradecerles a nuestros expositores, panelistas, expertos, que nos han acompañado en su trabajo, que vienen desarrollando hace mucho tiempo, en esta oportunidad que tenemos de este espacio para podernos comunicar con aquellas personas que llegan a estos conversatorios porque están muy interesados, porque les interesa. Estamos haciendo invitaciones constantemente. Terminamos el 29 de noviembre el momento de consulta pública de la estrategia. Pero ese no es el final, todavía hay un camino por recorrer, y por lo tanto la invitación es a articularse a aquellos actores que están acá, a escribirle a Tomás Altamirano, a escribirle a cada uno de los actores, contactarse con las organizaciones o las ONG que nos estuvieron acompañando, a hacer sinergia positiva. Y por lo tanto yo, en nombre del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento de Conservación de Especies, que lidera esta estrategia, y desde el Departamento de Participación Ciudadana, al cual represento, que pone este soporte en términos de la consulta ciudadana, les agradecemos a nuestros panelistas y a quienes nos acompañaron. Preguntas, dudas, consultas, todas a la plataforma consultasiudadanas.mma.gov.cl, el espacio, en este espacio, de poder manifestar sus apoyos, ausencias, por posibilidades de mejora de esta estrategia, así que los esperamos. Por mi parte, gracias, muy buenas tardes, y nos vemos el próximo 24 de noviembre a las 5 de la tarde. Le estaremos distribuyendo las gráficas que ya nos quedaron muy lindas, así que les van a llegar para que nos acompañen. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao. Que tengan buena tarde. Buena tarde, chao. Chao.